Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Alexander Curtade, soy estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador y el día de ahora vamos a realizar el componente práctico de el tema del sistema nervioso. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que es el potencial de acción, y el título del laboratorio, según su manual de FisioEx, es la neurofisiología del impulso nervioso. Vamos a abrir nuestro laboratorio. Básicamente este laboratorio se compone de tres actividades en general. El número 1, en estimulando o provocando un impulso nervioso a través de diferentes estímulos. El experimento número 2 va a ser una inhibición del impulso nervioso, y el último experimento es la velocidad de conducción de un nervio. En este caso vamos a empezar con la estimulación o la obtención de un impulso nervioso de diferentes maneras, o utilizando diferentes elementos para generar dicha estimulación. En su manual, la primera actividad que vamos a realizar es una estimulación eléctrica, en donde vamos a utilizar lo que es un generador de voltaje, que es este de acá, para generar una corriente eléctrica, y vamos a ver cuál es su comportamiento a través de la lectura con esta pantalla, que es un osciloscopio. Ahora vamos a empezar fijando nuestro medidor de voltaje a 1.0 como lo pide el manual. Entonces, una vez fijado en 1.0, es un poco complicado hacerlo de esta manera. Una vez teniendo el voltaje en 1.0, vamos a presionar el botón de estimulación simple. En este caso, si se fijan, tenemos una línea que se ha generado, que nos quiere indicar esta línea que no hay ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque lo único que ha registrado acá es el paso de la corriente sobre el nervio. Sin embargo, no ha generado ningún potencial de acción o algún estímulo a dicho nervio. Una vez realizado esto, nos pide el manual que guardemos los datos. Vamos a guardar los datos. Y se fijan, aquí nos registra lo que es el voltaje, los diferentes componentes que vamos a utilizar para generar un estímulo o un potencial de acción, y aquí vemos si hay o no hay una respuesta. En este caso, a 1.0 voltios que le dimos de voltaje a nuestro nervio, se evidencia de que no hubo ningún potencial de acción. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, si no hubo ningún tipo de respuesta, vamos a aumentar el voltaje. En este caso lo vamos a ir aumentando de 0.5 en 0.5 hasta visualizar un potencial de acción. Ahora vamos a ir aumentando poco a poco. En este caso vamos a 1.5. Si se fijan, no hay respuesta. No hay respuesta todavía. Vamos a aumentarle a otro 0.5. No se ha generado ninguna respuesta. Vamos a aumentarle a 3. Si se fijan, en una cantidad de voltaje de 3 hemos generado una respuesta. ¿A qué se debe esto? Pues en este caso recordemos que hay un elemento muy importante en las células que se llama potencial de reposo. El potencial de reposo no es nada más ni nada menos que digamos la carga eléctrica que una célula tiene por defecto en nuestro cuerpo. Es decir, en este caso, en nuestro cuerpo, dependiendo del tipo de célula, puede tener un potencial de acción
de menos 70 a menos 90 milivoltios, dependiendo del tipo de célula que queramos estimular. En este caso estamos estimulando lo que es un nervio de rana, simulando lo que es un nervio humano, cuyo potencial de reposo es de menos 70 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio, cuando utilizamos una carga de 1.0 voltios hasta 2.5, no se superaba el umbral de reposo. Por consiguiente, no se iba a generar ningún tipo de potencial de acción. Por lo tanto, si no hay potencial de acción, no hay un estímulo, y se evidenciaba en esta línea verde que se ve acá. Ahora, cuando ya llegamos a un voltaje, que en este caso es 3.0, fue lo suficiente para superar el potencial de acción. Básicamente lo que hicimos acá es de que partimos de menos 70, que es el potencial en reposo, y con la corriente fue aumentando hasta llegar a un valor positivo, que en teoría son más 40 milivoltios, generando potencial de acción. Es decir, lo que podemos concluir con esto en cuanto a una estimulación eléctrica es que a menor cantidad de voltaje generado a una célula o una estructura que tiene un potencial de acción mucho menor, no va a generar ninguna respuesta hasta que aumentemos la carga eléctrica para generarlo. Y si tenemos un potencial de reposo mayor, digamos, si en este caso fuera de menos 20 milivoltios, sería necesaria una cantidad eléctrica mucho menor para poder generar ese impulso. En este caso, si se fijan, vemos una curva que nos explica cuál es la actividad o la manifestación que ha generado pues la carga eléctrica dada. Aquí tenemos pues el potencial de reposo, que en este caso a los 3 milisegundos esta pasó de ser una línea plana a una línea ascendente, en donde se genera el potencial de acción, en donde los canales de sodio, ya sea estimulados por voltaje o por ligando, que en este caso llámese ligando el ATP, en teoría, esto es en teoría, ha abierto los canales de sodio, generando un potencial de acción que provoca un estímulo, llegando a un punto en el cual nosotros vemos que llega a un límite en donde el potencial ya cumplió su función. Entonces la célula no puede estar despolarizada por mucho tiempo, ya que necesita otro estímulo para poder seguir ejerciendo pues su función. Entonces, una vez abiertos todos estos canales, ocurre lo que es el periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir eso? El periodo refractario absoluto básicamente lo que nos quiere decir es que todos los canales están abiertos. Por consiguiente, si todos los canales de sodio están abiertos, por más estímulos que le estemos dando durante este periodo, no va a haber ninguna respuesta, porque el nervio ya está estimulado. Una vez llegado a este punto, empieza el descenso de la línea, lo que ocurre el fenómeno de repolarización, hasta que la célula se hiperpolariza debido a la salida de la cantidad de sodio y el ingreso de los iones potasio, hacen que la célula se repolarice hasta que esta misma se hiperpolarice, haciendo de que esta disminuya de su potencial de reposo, o sea, aún mayor el potencial de reposo, haciendo que conforme pase el tiempo, el estímulo, una vez ya finalizado y los canales ya se han cerrado y el medio interno entre los iones potasio, sodio y en general ya se ha restablecido dicho equilibrio, vuelve a su potencial en reposo. Ahora, en este fenómeno, cuando la curva va descendiendo, ocurre lo que es el periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo nos dice que cuando una célula se va repolarizando, en teoría o relativamente, si nosotros le enviamos otro impulso, este va a responder generando otro potencial de acción, ya sea menor o igual que el anterior, aunque generalmente es menor porque todos los canales en este caso no están abiertos por completo, sino que algunos están cerrando y otros se han cerrado por completo. Eso sería en cuanto al experimento 1. Ahora, nos piden en el punto 5 que aumentemos el voltaje a razón de 0.5 hasta llegar a un punto en el cual el nervio ya no sea estimulado, es decir, hasta que el potencial de acción llegue a su límite. Vamos a aumentarle 0.5. Vamos a darle estimulación simple
Si se fijan, hay un leve aumento de lo que es, digamos, como en este caso en la punta, o hay una elevación de lo que es la curva que se ha generado una vez dado el potencial de acción. Vamos a aumentar otros 0.5, vamos a estimular, y si se fijan, hay un aumento ligero del potencial de acción. Y también, si se fijan, hay un aumento, o digamos, sí, hay un aumento, o hay un sí se puede decir un aumento en su repolarización. Si se fijan, el descenso o la curva inferior que se está generando cuando se va repolarizando es mucho más pronunciada que las veces anteriores que hemos estado estimulando el nervio. Vamos a seguir hasta llegar al límite. Vamos a estimular una vez más. Si se fijan, ya no hay ningún desplazamiento o no hay un aumento en lo que es en la línea que se está generando, ya llegó a su límite. Entonces el voltaje límite en el cual generamos un potencial de acción mucho mayor es de 4.5. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si ustedes se fijaron, cuando dimos un voltaje de 3.0, la línea o la curva que se estaba generando en este caso aumentó, y eso es lo que es la despolarización, y en su repolarización disminuyó. Ahora, conforme íbamos aumentando el voltaje, ¿qué es lo que sucedía? Que el potencial de acción era aún mayor, pero la repolarización también era aún mayor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, con la teoría, como sabemos, hay una gran cantidad de canales de sodio en cada una de nuestras células. Entonces, lo que sucede es que en este caso, si aumentamos el voltaje, lo que estamos ocasionando es que más canales de sodio se abran. Por consiguiente, si abrimos más canales de sodio, lo que es la despolarización al momento de generar un potencial de acción va a ser mucho mayor. Por consiguiente, si abrimos más canales de sodio, su repolarización va a ser aún más tardada, que es lo que vemos en el descenso y en la formación de, en este caso, de un valle mucho mayor que el anterior. Por lo menos aquí podemos ver la comparación de esta línea rosada con esta línea verde, en donde en darle 4 milivoltios, perdón, 3.50 milivoltios, vimos de que iba aumentando su despolarización y aumentando su repolarización, porque entre más canales de sodio tenemos que abrir, estos mismos se tienen que cerrar. Por eso mismo, conforme vamos aumentando el voltaje, más canales de sodio se iban abriendo, y a su vez estos canales de sodio que se iban abriendo se iban cerrando. Entonces, entre más canales de sodio se estimulen para su apertura, mucho más tiempo va a durar su repolarización, o mayor va a ser su hiperpolarización, porque estos canales se tienen que cerrar, ya que en este caso, al generar el impulso nervioso, estamos haciendo que más canales se abran, haciendo que el sodio ingrese en mayor cantidad. Por consiguiente, el sodio que se ingresa en mayor cantidad, así debe ser su salida en la repolarización, y a su vez el ingreso de potasio va a ser mucho mayor, tratando de mantener un equilibrio y llevando a su vez un potencial de reposo normal. Esto es conforme a la actividad número 1. Vamos, siempre lo que yo les aconsejo, igual el manual les aconseja, es de que guarden sus datos. En este caso, pues voy a borrar todo lo de acá que hicimos. Lo borramos. Entonces, ¿para qué vamos a guardar los datos? Pues vamos a comparar. Anteriormente a mí se me olvidó guardar pues el segundo experimento, que era cuando ya había un estímulo. Lo vamos a guardar. Entonces se fija que a partir de 3 voltios se generó un potencial de acción, ¿verdad? Y la cantidad de voltaje máximo, la cantidad de voltaje requerida para llegar
al límite del potencial de acción, en este caso fue de 4.5. Eso es en base a la primera actividad. Vamos a borrar todos los datos. Bien, ahora vamos con la estimulación mecánica. En este caso, con la estimulación mecánica, lo que vamos a hacer prácticamente es utilizar esta barra de cristal y la vamos a llevar al nervio, consiguiendo así un estímulo mecánico en donde va a entrar en contacto con un objeto, y en teoría, una vez entrado en contacto el nervio con este objeto, va a generar un potencial de acción debido a un estímulo mecánico. Si se fijan, sí hubo un potencial de acción. Vamos a guardar los datos en donde hubo una estimulación mecánica. ¿Qué sucedió acá? Pues prácticamente se generó un potencial de acción como la vez anterior. Sin embargo, en este caso no fue gracias al voltaje, sino fue gracias a un agente externo. Es decir, que a diferencia del voltaje, si tenemos electrificado un nervio o pasa una corriente eléctrica, al nomás sentir la presencia de un objeto, va a llevar un mensaje en todo el nervio, traduciéndolo en una sensación. Por consiguiente, vemos que en este caso, si hay una curva en la línea que hemos generado, o el potencial de acción que hemos generado, y se cumple el mismo principio, en donde hay una despolarización de las células, el potencial de acción, y una repolarización, y este a su vez disminuye más de su potencial en reposo para una hiperpolarización, restableciendo el equilibrio de los iones sodio y potasio, llegando a su potencial de reposo. Bien, antes de continuar, lo que les voy a enseñar pues es una diferencia con el voltaje. Si yo disminuyo el voltaje a 1.0 y le doy un estímulo, no me genera ninguna respuesta. Si le pongo el objeto, si se fijan, si hay una respuesta, porque en este caso lo que nos está causando el impulso es el nervio, no es el voltaje. En el experimento número 2, esto lo hice conforme para que ustedes vieran pues la diferencia entre el voltaje y lo que es el objeto a utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer es el experimento número 3. En este caso, en el experimento número 3, vamos a utilizar una estimulación térmica. Básicamente lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro objeto de cristal a nuestro calefactor, lo dejamos acá y le damos en hit. Prácticamente ven que la barra de cristal cambia de color, indicando que este objeto está caliente. Lo vamos a poner en el nervio y si se fijan, sí hubo respuesta. ¿Cuál fue la diferencia acá? Pues evidentemente que en este caso, aunque es mínima, pero hay una diferencia en la cual vemos que la despolarización ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, esta despolarización es mucho más larga. Si se fijan acá, es mucho más larga, haciendo que el potencial de acción sea ligeramente mayor que la estimulación mecánica. Por consiguiente, si hay un aumento en el potencial de acción, por consiguiente su despolarización y su repolarización va a ser aún mayor. Si se fijan acá, tratando pues de balancear lo que es el potencial en reposo.
Vamos a guardar los datos. Si se fijan, aquí nos dice que usamos una barra de vidrio y si hubo potencial de acción en la estimulación mecánica. Sin embargo, cuando utilizamos la barra de vidrio o de cristal caliente, hubo un potencial de acción, pero esta fue ligeramente mayor. ¿Cuál es la explicación que podemos dar a esto? Bueno, pues en este caso lo que es el estímulo del dolor requiere más canales de sodio abiertos, ya que me voy a adelantar un poquito a lo que es el tercer experimento en cuanto a la velocidad de conducción. Muchas veces la estimulación mecánica viaja mucho más rápido a lo que es el sistema nervioso que el dolor. El dolor, lo que sucede es que su impulso o su transmisión eléctrica es mucho más lenta por el tipo de fibras que poseemos en el cuerpo. Como saben, tenemos fibras tipo A, tipo B y tipo C. Las más rápidas son las de tipo A y estas por lo general llevan lo que es la transmisión de los impulsos mecánicos, y las tipo C generan el dolor, que en este caso lo simulamos con el impulso térmico. Por consiguiente, como el dolor es un estímulo mucho más potente, requirió una gran apertura de canales de sodio, mucho más que en la estimulación mecánica, que es un impulso que viaja más rápido que el dolor. Por consiguiente, si hay una apertura de más canales de sodio, su despolarización y repolarización va a ser mucho más prolongada que en la estimulación mecánica. Un ejemplo muy sencillo, pues ustedes pueden poner su mano en el teléfono o en cualquier objeto, y en el momento que ustedes lo toquen van a sentir que en su mano tienen algo. Una vez quitan su mano de ese objeto, ya no van a sentir ese estímulo, a diferencia de las veces que muchos de nosotros nos hemos golpeado, nos hemos quemado con la estufa haciendo algún tipo de comida, nos hemos lastimado pues con la puerta, nos hemos lastimado los dedos. Nosotros retiramos la mano del objeto que nos está generando el estímulo, pero el dolor sigue ahí. Ese mensaje se está transmitiendo de una manera más lenta, por consiguiente la apertura de canales es mucho más amplia. Por consiguiente, ese mensaje, como es más lento, requiere una gran apertura de canales de sodio. Por consiguiente, el dolor dura un poco más de tiempo, a pesar de que hemos retirado nuestra mano o cualquier parte de nuestro cuerpo del objeto que nos está causando el estímulo. Vamos a borrar los datos. Lo voy a ver. Vamos a borrar los datos. Ahora vamos a realizar lo que es la estimulación química. En la estimulación química vamos a utilizar dos soluciones, que son cloruro de sodio y ácido clorhídrico. Para realizar el experimento lo que vamos a hacer es utilizar cloruro de sodio. Vamos a utilizar nuestro mouse, vamos a arrastrar nuestro cuentagotas al nervio y lo vamos a soltar en el nervio. Luego van a ver que van a caerse unas gotas, y estas gotas lo que van a ocasionar pues es un estímulo. Ahora vemos si esto genera un potencial de acción. Vemos que sí. Guardamos los datos y evidentemente nos dice de que sí hay un potencial de acción. El siguiente paso nos pide que ajustemos el voltaje. Usando tu ajuste de voltaje umbral, estimula el nervio. Vamos a utilizar el voltaje para comparar el estímulo. ¿Vemos una diferencia? Evidentemente no. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a limpiarlo. Vamos a utilizar el cloruro de sodio y evidentemente es la misma. No hubo ninguna diferencia. ¿Por qué podría ocurrir esto? Lo que sucede es de que en este caso el cloruro de sodio podría estar actuando como nuestro medio interno, es decir, tenemos un compuesto que es alto en lo que es en concentración de cloruro y el sodio. Por consiguiente, con el voltaje que tenemos por defecto, que es de 3 milivoltios, nuestra solución, una vez impregnada en el nervio, va
a simular, como les dije, nuestro medio interno generando potencial de acción una vez el líquido entre en contacto con la corriente. Una vez esos dos elementos interactúan con el nervio, van a generar un potencial de acción similar al voltaje. Ahora, ¿qué pasaría si disminuimos el voltaje? Pero en este caso vamos a utilizar nuevamente el cloruro de sodio. Hubo voltaje también y hubo un potencial de acción. Como les dije, en este caso estamos simulando nuestro medio interno con esta solución, por consiguiente va a haber una respuesta, ya que estamos teniendo dos elementos, además del voltaje que se le está administrando a nuestro nervio, y el cloruro de sodio va a generar una respuesta. Sin embargo, solo con estimularlo con nuestra solución genera un potencial de acción por el componente que estamos utilizando, que es cloruro de sodio. Vamos a limpiarlo y ahora vamos a utilizar nuestro ácido clorhídrico encima del nervio para ver si hay una respuesta. Vamos a guardar los datos y efectivamente hubo un potencial de acción. ¿Por qué sucede esto? Pues es por lo mismo. En este caso, pues el ácido clorhídrico sabemos que es un componente altamente irritante. Por consiguiente, esto va a generar un impulso químico. Ya no es un impulso físico, en este caso que fue térmico o el mecánico, sino que fue un impulso químico. Por consiguiente, va a generar una respuesta, ya sea con cloruro de sodio o con ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo podemos resumir pues este laboratorio? Pues en este laboratorio, o en la primera parte, lo que hicimos fue utilizar diferentes elementos para generar un impulso nervioso, que en pocas palabras fue a través de medios físicos y medios químicos. Llámense estos medios físicos pues un impulso eléctrico, que lo que podemos concluir es que para generar un potencial de acción, en este caso en este nervio, se necesita una cantidad de voltaje para generar un potencial de acción. Si esa cantidad de voltaje no supera el potencial en reposo, no se genera un potencial de acción. Además, vimos de que si aumentamos el voltaje poco a poco, vemos que hay un aumento de la curva y del valle que se están generando, perdón, de la onda y del valle que se están generando. Porque ocurre esto debido a que entre más voltaje le demos a nuestro nervio, más canales de sodio van a necesitarse abrirse o van a reclutarse para poder llevar todo el impulso eléctrico a todo el nervio. Por consiguiente, si hay una mayor apertura de canales de sodio, su despolarización, o en este caso específicamente su repolarización, va a ser mucho más amplia o mucho mayor, para poder restablecer el equilibrio entre todos los solutos, o específicamente entre los iones sodio y potasio, para que el potencial en reposo vuelva a la normalidad para el siguiente estímulo. Si no se diera este fenómeno, difícilmente podríamos dar un estímulo igual o mayor. Con el segundo, que fue la estimulación mecánica y la estimulación térmica, vimos de que al tener un nervio y le ponemos un objeto para estimularlo, genera un potencial de acción. Es decir, que en este caso hay receptores que captan los objetos, que en este caso fue la barra de cristal, generando un potencial de acción. Y vimos que, a diferencia de un objeto mecánico frío, por así decirlo, a un objeto expuesto al calor inmediatamente expuesto al nervio, vemos que el potencial de acción es ligeramente mucho mayor por el tipo de estímulo que estamos generando, que en este caso fue el dolor. Y con el último, con la estimulación química, vimos de que sí hay un potencial de acción con la utilización de ciertos componentes como el cloruro de sodio y el ácido clorhídrico, que es independiente del voltaje utilizado. Eso podríamos concluir con la primera parte del experimento.
Vamos a limpiar todo para realizar el siguiente experimento. Ahora solo permítanme un segundo, perdón. Vaya, aquí tenemos la segunda parte del experimento, en donde vamos a inhibir un impulso nervioso. Aquí tenemos tres componentes: tenemos el éter, tenemos curare, tenemos lidocaína, tenemos el mismo nervio, y tenemos en este caso el osciloscopio, pero lo que es el generador de voltaje tenemos un simulador, que en este caso vamos a simular pues el desplazamiento del impulso nervioso durante el nervio, y vamos a ver si se inhibe o no con estos tres componentes, o cuál de estos tres los inhibe y por qué hay una inhibición con uno o con los tres. En este caso vamos a utilizar lo que es el éter, que el éter es un compuesto, es un alcohol. Vamos a, en este caso, a desplazar nuestro cuentagotas del éter colocándolo encima del nervio. Vamos a ponerlo, ya le pusimos éter. Vamos a ajustar lo que es el voltaje. En este caso serían 3, porque es nuestro cantidad de voltaje para generar un impulso, porque vamos a utilizar pues una corriente eléctrica, y vamos a estimular. En este caso pues si se fijan pues no hay ningún potencial de acción, porque en este caso pues el experimento es diferente. Entonces lo que estamos haciendo acá únicamente es generar voltaje, pero no estamos generando un impulso. Entonces vamos, en este caso no ha sucedido nada, entonces vamos a desplazarnos en el botón de tiempo. En milisegundos lo vamos a pasar a minutos. Si se fijan, ya no son 10 milisegundos, sino que son 10 minutos en los cuales vamos a ver el desplazamiento del voltaje, ya que en los milisegundos en este experimento nos permitía ver la formación o el potencial de acción generado en un lapso de tiempo expresado en milisegundos. Sin embargo, acá lo vamos a poner en minutos, porque vamos a ver si se genera un potencial de acción, cuántos potenciales de acción se generan en un intervalo en minutos. Nuestro manual nos pide que ajustemos el voltaje, ya lo ajustamos, ajustemos el tiempo de milisegundos a minutos, que eso es lo que acabamos de hacer. Y en este caso lo que vamos a ver, debido a que hay un cambio en la escala del tiempo, va a haber una línea vertical. Ya no se va a ver la curva que vimos anteriormente, sino una línea vertical que nos va a indicar el potencial de acción que se está generando. Ahora vamos a ir al intervalo entre estímulos, y el manual nos pide que hagamos un intervalo de 2 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, cuando estimulemos el nervio, cada 2 minutos va a haber un potencial de acción. En este caso voy a hacer otra vez el experimento, ya con los ajustes que me está pidiendo el manual. Vamos a impregnarlo de éter nuevamente y vamos a estimularlo. Recuerden que el éter es un componente de alcohol. Si se fijan, en este caso el estímulo se generó a los 6 minutos, y a partir de los 6 minutos el impulso se va generando cada 2 minutos. ¿Qué queremos decir con esto, o qué podemos concluir? Que el éter no inhibe el impulso nervioso, ya que es un compuesto a base de alcohol que no genera ningún efecto en los canales de sodio mencionados anteriormente. En bioquímica o en fisiología les habrán explicado que hay dos tipos de canales: los estimulados o aperturados por voltaje, por una corriente eléctrica, y los aperturados por ligando. Llámense estos ligandos los neurotransmisores.
Un ejemplo clásico que quizás han visto, van a ver, es acetilcolina. Por eso tenemos curare y tenemos lidocaína. Ahora, si se fijan, ya voy a explicar estos dos componentes. Si se fijan, con el primer componente no hubo una inhibición del potencial de acción. Por consiguiente, ¿qué podemos decir de esto? Que hubo un potencial de acción pues de manera normal y que no hubo ninguna alteración. Vamos a limpiar nuestro osciloscopio, vamos a limpiar nuestro nervio. Ahora vamos a utilizar el curare. El curare es una alfa-toxina. ¿A qué me refiero con una alfa-toxina? Recordemos que los canales de acetilcolina tienen canales específicos que hacen que ésta se abra y genere un impulso nervioso. Entonces estos inhiben lo que son las estructuras alfa de dicho receptor, haciendo que la acetilcolina no ejerza su efecto, aperturando los canales de los nervios postsinápticos que tienen dichos canales. Por consiguiente, el impulso nervioso no va a llegar. Entonces, si tenemos un nervio, en teoría lo que esperamos es de que una vez puesto curare no haya una respuesta o un potencial de acción. Vamos a impregnarlo con curare, ya está impregnado. Lo mismo, tenemos un voltaje de 3 voltios, un intervalo entre estímulos de 2 minutos y vamos a empezar. Si se fijan, lo que ocurrió acá no fue el efecto esperado, sino todo lo contrario. Si se fijan, hay un impulso nervioso cada 2 minutos. ¿Por qué ocurre esto? Pues debido a que este es un nervio. En este nervio no hay receptores de acetilcolina o no hay neuronas postsinápticas. Por consiguiente, el estímulo generado no se inhibe, sino que pues sigue su transcurso de manera normal. ¿A qué se debe esto? Por consiguiente, que el nervio utilizado, pues en este caso, pues no tiene neuronas postsinápticas con receptores de acetilcolina. Por consiguiente, el curare no surge efecto. Si se fijan, los impulsos se dan cada 2 minutos, es decir, el impulso empezó a los 2 segundos, luego a los 4, luego a los 6 y así sucesivamente. Por consiguiente, no surgió ningún efecto. ¿Qué efecto podría ocurrir en el curare con el organismo? Bueno, en este caso podría dar una parálisis muscular. Recordemos que los músculos esqueléticos tienen neuronas postsinápticas que son receptores de acetilcolina. Por consiguiente, si utilizáramos el curare en una persona, lo que ocurriría es que se inhibiría los receptores alfa del canal de la acetilcolina. Por consiguiente, lo que va a ocurrir es que una vez la acetilcolina llegue a ese canal no va a surgir su efecto. Por consiguiente, estos canales van a permanecer cerrados y el impulso nervioso que va dirigido a los músculos esqueléticos no se va a dar. Por consiguiente, va a haber una parálisis. A mí me gusta pues dar como una comparación de la acetilcolina para que tengan una idea entre las llaves de una casa. La puerta para entrar a la casa es el receptor de acetilcolina. La llave que tenemos nosotros es la acetilcolina. Por consiguiente, si nosotros utilizamos la llave para abrir la puerta, los canales se abren y nosotros entramos, siendo el impulso nervioso, entramos a la casa y generamos una respuesta. Ahora, ¿qué sucede con el curare en el cuerpo? El curare lo podemos ver, digamos, como un pasador, por ejemplo, que en este caso lo que hace es que cuando llega la acetilcolina no ejerce su efecto. Por consiguiente, por más que tratemos de abrir la puerta, no se va a abrir, valga la redundancia. Por consiguiente, el impulso no se va a dar y nosotros pues en la analogía nos quedaríamos afuera. Eso es lo que ocurre cuando utilizamos el curare si lo utilizáramos en una persona. Vamos a limpiar y ahora vamos a utilizar la lidocaína. Vamos a limpiar aquí también. La lidocaína es un agente o es un componente
que lo que hace es inhibir los canales de sodio. Por consiguiente, si este inhibe los canales de sodio, no tendríamos que ver ningún potencial de acción debido al efecto de este componente. Vamos a poner la lidocaína. Vamos a estimular. Perdón, ahí lo volví a presionar. Vamos a esperar pues unos 10 minutos. Lo que estamos viendo en este caso es que no hay ningún tipo de estimulación, por consiguiente no se está generando ningún potencial de acción. ¿A qué se debe esto? Sabemos que la lidocaína, como les dije anteriormente, es un componente que inhibe los canales de sodio. Por consiguiente, si esos canales de sodio se inhiben, no va a haber una transmisión del impulso nervioso, por lo tanto no hay un potencial de acción. Lo hemos dejado pues por un largo periodo y si se fijan en ningún momento ha generado un potencial de acción. ¿Qué podemos concluir con esto? Pues bueno, que en estos tres componentes el que sí inhibe por completo lo que es la acción del potencial de acción o el nervio es la lidocaína, porque inhibe lo que son los canales de sodio. El curare, a pesar de que es un inhibidor de la acetilcolina porque es una alfa-toxina, no genera ninguna inhibición, ya que esta misma solo inhibe los canales de acetilcolina, los cuales pues el nervio en este caso no tiene. Y el éter lo vamos a hacer una vez más para que ver si hay una diferencia o no. El éter lo único que hace en este caso pues solamente es postergar temporalmente lo que es el potencial de acción, como vemos acá en esta imagen. Por consiguiente, podemos concluir que un inhibidor temporal del impulso nervioso es el éter, un inhibidor permanente del potencial de acción es la lidocaína, y un inhibidor que no surge ningún efecto en el nervio por la falta de estos receptores específicos que son los de acetilcolina es el curare. Eso sería como el experimento número 2 o la parte 2. Vamos a utilizar la velocidad de conducción, que es el último experimento. En la velocidad de conducción lo que vamos a hacer, en pocas palabras, es ver cuánto tiempo tarda un nervio en llevar un impulso eléctrico. Recordemos, como les mencioné anteriormente, hay tres tipos de fibras, las fibras A, las B y la C, pero en este caso nos vamos a enfocar en un elemento muy importante que es la mielinización. La mielinización, como ustedes han visto, pues es un proceso en el cual se recubre el nervio con una capa lipídica especializada o con un aislante eléctrico, que en este caso es la vaina de mielina, que lo que permite es que en los nervios mielinizados el impulso eléctrico se desplace con mucha más rapidez que en una vaina no mielinizada. Lo que es la vaina de mielina genera unos espacios que son los nodos de Ramberg, que estos nodos lo que hacen es el efecto de la conducción saltatoria, que permiten que el impulso nervioso pues viaje mucho más rápido, a diferencia de un nervio no mielinizado, que por la falta de dicho componente hace que el impulso nervioso sea mucho más lento. Con eso podemos pues asociarlo con los que mencioné con los tipos de fibras, que las fibras tipo A, que desplazan una conducción mucho más rápida, son fibras mielinizadas, y las tipo C, que transmiten el potencial de acción o su conducción es mucho más lenta, son vainas no mielinizadas. En este caso vamos a utilizar 4 nervios diferentes, en los cuales tenemos lo que es un nervio de lombriz, que este nervio de lombriz en teoría se encuentra mielinizado, lo que es un nervio de rana, que no es mielinizada, un nervio de rata, que es más, dos nervios de rata, en las cuales una en teoría es mucho más larga que la otra, por eso vemos el grosor. Otro de los factores que determina la velocidad de conducción, además de la mielina, es el tamaño del nervio.
Es decir, que entre más largo sea el nervio, mucho más tiempo va a tardar en generar un impulso o en llevar el impulso de un punto a otro. Si este nervio es mucho más corto, la velocidad de conducción en teoría es mucho más rápida. Resumiendo, los dos elementos importantes para la velocidad de conducción son dos. Número uno, la presencia o no de mielina. Y número dos, el tamaño del nervio. Entre más mielina haya en el nervio, más rápido va a ser la velocidad de conducción. Ausencia de mielina, más lento va a ser su velocidad de conducción. Entre más largo sea el nervio, más lento va a ser su velocidad de conducción, y entre más corto sea el nervio, más rápido va a ser su velocidad de conducción. Ahora vamos a empezar con el experimento. Tenemos en este caso el osciloscopio, tenemos el depósito en donde vamos a poner cada uno de los nervios, en donde le vamos a generar un impulso eléctrico y vamos a ver en cuánto tiempo tarda en generar una respuesta. Vamos en este caso a presionar para empezar el botón de pulso para encender la máquina, y en el lado izquierdo tenemos pues los 4 nervios. En este caso pues la lombriz, tenemos lo que es, la lombriz, tenemos un nervio de rana y dos nervios de rata. Si se fijan, uno es más grueso que el otro y en teoría pues uno es más largo que el otro, en donde tenemos que vamos a utilizar cada uno de estos para ver qué es lo que ocurre. Lo que vamos a utilizar, o la finalidad de estos 4 nervios, son los 2 nervios de rata. Lo que nos van a permitir ver es la velocidad de conducción por diferencia de tamaño, y la velocidad de conducción por la mielinización lo vamos a ver con la lombriz de tierra y con el nervio de rana. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en este caso? Que el nervio de rana está mielinizado y que el nervio de rata número 1, es del mismo tamaño que el de la rana, pero no está mielinizado. Y el nervio de la rata número 2 es mucho más grande de todo el grupo que se encuentra mielinizado. Por consiguiente, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero vamos a utilizar lo que es el etanol. Vamos a arrastrarlo y lo vamos a soltar en la lombriz. ¿Para qué vamos a utilizar el etanol con el lombriz de tierra? Pues en este caso, si se fijan, pues como es una lombriz de tierra, se estaba moviendo. El etanol lo que va a hacer únicamente es anestesiarla, por así decirlo, y si se fijan, dejó de moverse, ya que si lo utilizamos así mientras se mueve, difícilmente se va a realizar el experimento. Ahora, una vez ya la lombriz ya la tenemos pues inmóvil, lo vamos a arrastrar lo tenemos acá. Ahora vamos a utilizar este botón, que es el botón de más, y vamos a fijarlo el voltaje a 1.0 voltios y le vamos a dar pues estimular, en este caso lo que tenemos que hacer antes es encender pues nuestro generador de voltaje. Ya una vez encendido y con los ajustes pues que íbamos a utilizar,
vamos a estimular. Si se fijan, pues en este caso no vemos un potencial de acción. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar el voltaje en incrementos ya no de 0.5 sino de 1 voltaje hasta que tengamos un trazado. Vamos a intentar con 2. No hay respuesta. Con 3 tampoco. Vamos a aumentarle a 4. No hay respuesta. Vamos a aumentarle a 5. Y sí hay respuesta. Si se fijan, en este caso pues el potencial de acción pues tardó mucho más que con el nervio que hicimos anteriormente, Entonces hasta los 5 voltios se generó pues una respuesta. Luego de esto vamos a utilizar el botón de medir situado aquí en el estimulador y vamos a ver que hay una línea amarilla en el borde izquierdo de la pantalla. Entonces lo que va a hacer en este caso es medir y vamos a ver en cuánto tiempo deja de ser una línea plana. Aquí vemos que conforme vamos desplazando la línea pues se va marcando el tiempo y vemos que la línea dejó de ser plana aproximadamente a los 4.94 milisegundos o aproximadamente 5 milisegundos. Una vez tengamos estos datos los vamos a guardar para compararlos posteriormente. Si vemos, tenemos que el tiempo en el cual pues se hizo el potencial de acción fue de 4.94 milisegundos, aproximadamente 5 milisegundos. La distancia que se recorrió fue de 43 milímetros y su velocidad de conducción es de 8.60 metros por segundo. ¿Qué podemos decir con esto? Que lo que es la lombriz podría simular lo que es un nervio no mielinizado, ya que el impulso eléctrico lo transmite de una manera mucho más lenta. Si se fijan, 8.70 metros por segundo es una velocidad muy lenta a comparación de un impulso nervioso pues que por lo general genera nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, ya una vez guardado los datos, ustedes lo que tienen que hacer es que al final de su página tienen un cuadro, que este cuadro lo tienen que llenar con los datos que ustedes tienen acá, que ustedes ven que es les va a pedir el nervio, que es el gusano en este caso, cuánto fue el voltaje umbral, fue de 5, el tiempo transcurrido desde la estimulación hasta el potencial de acción fue de 4.94 milisegundos, aproximadamente 5 milisegundos, y la velocidad de conducción fue de 8.70. Ahora, eso van a hacer con cada uno de los nervios que tienen acá. Ahora vamos a arrastrar la lombriz, la vamos a dejar acá. Vamos a repetir los mismos pasos con cada uno de los nervios para comparar. En este caso tenemos pues el nervio de rana. Ahora vamos en este caso pues a estimular nuestro nervio, que en este caso es el de rana. Vamos a, digamos, a encender nuevamente nuestro estimulador.
Vamos a poner el voltaje. Vamos a limpiar nuestro osciloscopio. Ya tenemos nuestro nervio de rana. Vamos a estimularlo con un voltaje, con 1 de voltio. No se genera un potencial de acción. Vamos nuevamente a aumentar de 1 en 1. No generó respuesta. Vamos a aumentarle. Si se fijan, aquí ya tenemos una respuesta con un voltaje mucho menor que utilizado con el alambre de tierra. Ahora vamos a medirlo para ver en cuánto tiempo se genera el potencial de acción. Le damos en Measure y ahora desplazamos hasta ver el momento en que la curva se empezó a medir y guardamos los datos. Y vamos a hacerlo con cada uno, pero vamos a analizar uno por uno. Si se fijan, utilizamos lo que es el nervio de rana, y si se fijan, el tiempo en el cual se generó un estímulo fue de 1.61 milisegundos, es decir, fue el tiempo mucho menor que el de la lombriz, y la distancia pues en este caso fue la misma del nervio. Sin embargo, si vemos, la velocidad de conducción fue de 26.7 metros por segundo. Es una velocidad mucho más rápida que la de la lombriz de tierra. ¿Qué podemos concluir con estos dos? Bueno, que en este caso influye lo que es la mielina en cuanto a la velocidad de conducción, ya que un nervio mielinizado va a conducir el impulso nervioso mucho más rápido que un nervio no mielinizado, o una vaina específicamente hablando no mielinizada, ya que además de la vaina de mielina que tiene lo que es el nervio de la rana, tiene lo que son los nódulos de Rambier, que hacen la conducción tipo saltatoria, que hacen que el impulso viaje mucho más rápido. Vamos a dejar este acá. Ahora vamos a comparar los dos nervios de rata en cuanto a su tamaño. Vamos a limpiar todo. Vamos a poner el voltaje en 1.0, porque ya vimos que la cantidad de voltaje también influye mucho lo que es la mielinización del nervio, del axón. Ahora tenemos el nervio de rata número 1. Vamos a estimular. No hay respuesta. Vamos a ver en 2. No hay respuesta. Vamos a ver en el 3. Si se fijan, sí hay una respuesta. Vamos a medirlo. Y vemos que la velocidad de conducción en este caso se dio mucho más rápida que en la lombriz de tierra, pero fue mucho más lenta, fue mucho mayor que en la rana. ¿A qué se debe esto? Bueno, sabemos que a pesar de que tenemos dos estructuras mielinizadas, ¿verdad? Pero a diferencia una de la otra, en teoría podemos decir que el nervio de la rata número 1 es mucho más largo que el nervio del sapo. Por consiguiente, por eso es que el tiempo en el que se genera el potencial de acción fue mucho mayor, o se tardó mucho más que el de la rana, pero fue mucho menor que la de la lombriz, y su velocidad de conducción es de 16.67, que es mucho mayor que el de la lombriz, pero mucho menor que el del nervio de rana. Vamos a hacer lo mismo en este caso, pero con
el último nervio de rata, que en teoría es mielinizado, pero es mucho más largo y es mucho más grueso. Pero en este caso lo que nos interesa es ver el tamaño, lo largo del nervio, ya que en teoría entre más largo sea el axón de una neurona, mucho más tiempo se va a tardar en producir el potencial de acción, aunque esté mielinizado, pero va a ser mucho más rápido que un nervio de mayor tamaño que no esté mielinizado. Vamos a limpiar acá, vamos a poner el voltaje en 1.0 porque vamos a ver si hay una diferencia en el voltaje. Vamos a darle en estimular, no hay respuesta. Vamos a darle en 2, no hay respuesta. Démosle en este caso 2.5 para ver si hay una diferencia, no hay respuesta. Vamos a darle en 3. Si se fijan, si hay una respuesta y fue mucho más rápida. Vamos a medirlo. Fue prácticamente en 0.94 milisegundos, aproximadamente fue en 1 milisegundo. Ahora vamos a guardar esto. Vamos a ver. Sí, aquí está. Vale. Aquí tenemos pues ya los 4 nervios ya estimulados, ya desarrollado el laboratorio, y podemos concluir lo siguiente. El nervio que tardó en menos tiempo, o el que fue más rápido en llevar el impulso nervioso, fue el nervio de rata número 2, ya que este tenía 2 requisitos que los 3 nervios no tenían. Número 1, que estaba mielinizado, y número 2, que este nervio era el más corto. Por consiguiente, permítanme. Por consiguiente, en este caso el impulso nervioso fue mucho más rápido que en los 3 nervios anteriores que hemos realizado el experimento. Que en este caso lo que tenemos perdón, algo en que me confundí o me equivoqué es en cuanto al tamaño. Les dije que el tamaño dependía mucho de la velocidad de conducción y a su mielinización, pero en este caso, como el nervio de mayor tamaño tiene una mayor cantidad de mielina, por consiguiente, como es mayor el tamaño del nervio y tiene una mayor cantidad de mielina, el impulso nervioso va a viajar mucho más rápido que en el nervio de rata número 1, que es un nervio mucho más corto o mucho más delgado en este caso, y por consiguiente, como es más pequeño, tiene una cantidad de vaina de mielina mucho menor. Por consiguiente, por eso vemos que el nervio de rata número 2, que es este que hemos utilizado, tiene un intervalo de tiempo en generar el impulso mucho menor. Por consiguiente, el potencial de acción se generó mucho más rápido en todos los anteriores y tiene una velocidad de conducción de 45.74 metros por segundo. Es una velocidad muy rápida. El nervio de la rata número 1 tiene un tiempo de 2.58 milisegundos en que se generó el potencial de acción y su velocidad de conducción es de 16.67 metros por segundo. Si comparamos estos dos nervios, lo que podemos concluir es lo que les dije anteriormente. Para que el impulso nervioso viaje mucho más rápido, tiene que haber 2 condiciones en el axón. Número 1, la vaina de mielina. Número 2, el tamaño del nervio. Entre más grande sea el nervio y está mielinizado, mucha más cantidad de mielina va a tener. Por consiguiente, el impulso nervioso va a ser mucho más rápido. A pesar que el nervio de la rata número 1 está mielinizada, no está mielinizada, pero en este caso su velocidad de conducción, sí está mielinizada, pero su velocidad de conducción es mucho menor que en este caso de la lombriz de tierra, pero es mucho menor que el nervio de rana porque tiene una menor cantidad de vaina de mielina.
A diferencia de la lombriz de tierra y el nervio de rana, que la lombriz de tierra es el nervio que no está mielinizado, tiene un impulso, un tiempo de reacción o de potencial de acción de casi 5 milisegundos. Se tardó mucho más de todos los nervios que se han estimulado y tiene una velocidad de conducción de 8.70 metros. Es el más lento de todos. A diferencia de un nervio de rana que sí está mielinizado, que en este caso, como se encuentra mielinizado, tiene una velocidad de conducción de 26.7 metros por segundo. Por consiguiente es mucho más rápida que la lombriz, pero es más lento que el nervio de rata es mucho más rápida que el nervio de rata número 1, que a pesar de que tiene un tamaño más grande y es más grueso que el nervio de rana, es mucho más lento debido a que no se encuentra mielinizado. A diferencia de el nervio de la rata número 2, que es de mayor tamaño y tiene una mayor cantidad de vaina de mielina, hace de que su velocidad de conducción sea mucho más rápida y el tiempo en reaccionar o en generar un potencial de acción es mucho menor. Por consiguiente es el más rápido de todos. Ahora, ¿qué podemos concluir con este laboratorio? En general, bueno, que en este caso, que con el primero vemos de que diferentes estímulos pueden generar un potencial de acción. En el número 2 podemos concluir que hay componentes que pueden inhibir el potencial de acción, pero depende muchas veces de la estructura del nervio o del sitio donde lo queremos inhibir. Eso lo van a ver más a detalle en su siguiente año en farmacología, cuando vean los medicamentos que actúan a nivel de los receptores de la acetilcolina. Y en el último vemos de que los dos factores importantes para generar un potencial de acción y que este viaje mucho más rápido son dos. Número 1, la mielinización del axón, y número 2, el tamaño del nervio. Entre más grande o entre más grueso sea el nervio, más cantidad de mielina va a tener. Por consiguiente, su impulso nervioso va a ser mucho más rápido, que en este caso es el último, que fue de 45.74 metros por segundo, y el tiempo en el que genera un potencial de acción es de 0.94, prácticamente un milisegundo. Fue el más rápido de todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues voy a proporcionarles mi correo para que me escriban y poder pues resolverles sus inquietudes lo más pronto posible. Por mi parte, pues eso es todo. Ha sido un gusto poderles explicar este pequeño laboratorio. Cualquier cosa, nuevamente voy a dejar mi correo para que hagan sus preguntas, ya sea de laboratorio o de algún otro tema, y espero que les sirva mucho y espero me haya suplido explicar de la mejor manera, porque mi intención es de que tengan pues como una idea o tengan lo básico para entender la fisiología, pues en este caso de la transmisión de un impulso nervioso. Así que muchas gracias, tengan feliz día y bendiciones.